Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta presentación es para poder dar a conocer algunos de los avances del capítulo 1 y capítulo 2 de lo que corresponde a la tesis doctoral, la brecha digital formativa docente que configura la tarea académica de la UPN Mexicali y su impacto en los ambientes de aprendizaje. Tesis para obtener el grado en doctor en educación, presenta un servidor, Jerónimo Gamiño Ramírez, en la asignatura de seminario de investigación a cargo del doctor Gildardo Linares Plasencia, en lo que es el Centro Universitario de Sonora. Espero les agrade esta presentación. Dicha exposición se va a dividir obviamente en los avances que en un primer momento lo que llevamos a cabo en esta clase de seminario de investigación es el capítulo 1 y el capítulo 2. Los capítulos en desarrollo, como lo menciona el capítulo 1, se encontrará el sustento de nuestro contexto escolar, el diagnóstico de identificación del problema en el cual decidimos trabajar. En este caso es en nuestro centro de trabajo, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad UPN Mexicali 021. El capítulo 2, por otra parte, se encontrará la fundamentación teórica, aquellos conceptos básicos que llevan los temas a desarrollar para poder fundamentar teóricamente nuestra temática. Como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, nuestra temática a poder mencionar es la brecha digital formativa de los docentes que configura la tarea académica de la UPN Mexicali. Hablaremos un poquito más adelante de esto. Primero habría que aterrizar en el capítulo 1 y comencemos con el tema, ya antes mencionado, la brecha digital formativa docente que configura la tarea académica de la UPN Mexicali y su impacto en los ambientes de aprendizaje. Comencemos. Todo radica en la Universidad Pedagógica Nacional, donde hacemos nuestra labor docente y donde actualmente fungimos como coordinadores en la licenciatura en intervención educativa. Hay que puntualizar que es la única licenciatura que se tiene y por otra parte lo que viene siendo los posgrados en los cuales estamos también de cierta manera inmersos. Nuestro planteamiento del problema surge derivado de una problemática en los ambientes de aprendizaje que los docentes deben de generar. Principalmente como coordinador, lo que observo yo en los docentes de la licenciatura en intervención educativa y en la actitud de los alumnos es una falta de motivación. Habría que mencionar que la mayoría de la planta docente somos 69 miembros, de los cuales 35 estamos inmersos en la licenciatura en intervención educativa y la mayoría ya tienen bastantes años trabajando en dicha licenciatura. La licenciatura es del año 2002 a la fecha y no tiene un planteamiento de reestructuración en algunos contenidos, excepto por algunas actualizaciones que también no se han puesto en práctica. Pero vayamos a esa brecha digital de la que hablamos en el tema, en la cual el punto principal es para los docentes. Cabe destacar que hoy en día, en el pleno siglo XXI, tenemos bastantes accesos digitales, plataformas y demás, hablando de también la parte tecnológica. Y afortunadamente nuestra institución, nuestra infraestructura nos lo permite. Hay que resaltar que también los docentes trabajan con ellas, pero en algunos, en la mayoría, algunos de los docentes no las trabajan. Y esto nos damos cuenta por los mismos alumnos que hacen comentarios. Es cierto, la infraestructura se tiene, pero en ocasiones hace falta esa parte del fortalecimiento en la capacitación de nosotros como docentes para poder ofertar al alumno un ambiente actualizado al cual está acostumbrado hoy en día un alumno que inclusive los mencionamos como millennial y otras derivaciones, ¿no? Algunas de las preguntas que nos hacemos para poder plantear nuestro problema es por qué los docentes de UPN Mexicali, LIE y posgrados trabajan contenidos de manera tradicional sin poder utilizar los recursos digitales. Esa es una de las preguntas que los alumnos rápidamente contestan a través de comentarios que realizan en Radio Pasillo y demás, en donde ya el alumno está enfadado de que únicamente se conecte el cañón y empiezan las exposiciones divididas de temas. El maestro hoy en día debe estar capacitado para poder atenderlo a través de ciertas plataformas donde permite el acceso a los alumnos a un mundo virtual que hoy en día es más bien conocido como las redes sociales y lo que son los materiales tecnológicos como son los celulares. Por lo tanto, el maestro, más allá de un factor de distracción que lo podamos observar, habría que tomarlo en cuenta hoy en día por como estamos en este contexto y en esta sociedad del conocimiento últimamente y lo que viene, de actualizarnos y tomar provecho de esas circunstancias
que se nos presentan inclusive en el aula. Hoy en día es imposible prácticamente que el alumno no tenga su celular a la mano. Otra de las preguntas, ¿por qué no se unifican las academias correspondientes de su área? Es otro factor problema se tiene en la unidad en relación a la falta de academias potenciales, y lo digo como coordinador porque a mí me toca prácticamente organizar, calendarizar de cierta manera. Sí se hace el calendario, el detalle es que pues prácticamente no se llevan a cabo porque en ocasiones los mismos docentes son los que no se reúnen o somos muy celosos del trabajo, y ahí ya entra la cultura institucional, que es otra de las partes fundamentales de nuestro planteamiento del problema. ¿Cuál es el impacto académico que se deja en los alumnos al no tener un docente al frente de grupo actualizado y gestor de ambientes de aprendizaje? El factor problema que se presenta es esta parte de la desmotivación ante los alumnos, donde se generan clases repetitivas y donde no se les brinda de una forma actualizada, teniendo aún así los recursos de infraestructura que tiene la universidad. Ahí radica lo que viene siendo nuestro planteamiento del problema. En la siguiente diapositiva hacemos referencia de forma de redacción, diciendo: con estas cuestiones se espera entrar en comparativa sobre los perfiles docentes y estrategias académicas de UPN Mexicali, con el fin de investigar cuál es la brecha digital que no permite ubicar la profesionalización de cada docente y aterrizar sus desempeños académicos que se le demanda, ya que los programas pues faltan fortalecerse. No coloqué todo el texto completo debido a que hemos estado trabajando el texto aparte, que considera que son avances, son ideas todavía, y hace falta llevarlo al campo de trabajo donde se tiene que generar un diagnóstico. Lo que queremos comentar en este primer capítulo, en este planteamiento del problema, es de que pues los docentes no estamos diciendo que no saben cosas digitales, ¿no? Si saben utilizar correo, si saben utilizar plataforma, pero no se llevan a cabo con los alumnos. Seguimos de cierta manera atendiendo en algunos de los casos las asignaturas de manera muy tradicional, aún así teniendo el uso de las TIC. Yo le llamaría como un mal uso de las TIC, y no aplicar el uso de las TAC, ¿de acuerdo? Que son las tecnologías para el aprendizaje. Nuestros antecedentes, que están inmersos dentro de nuestro capítulo 1 también, son algunos de estos autores, en el caso de Pérez 2018 y en el caso de la UNESCO, donde nosotros podemos dar cuenta que anteriormente ya se ha hablado sobre los ambientes de aprendizaje y sobre todo el ambiente digital. Son algunas de las referencias que tomamos en cuenta para poderlas plasmar ante ustedes. Pérez, por ejemplo, nos llama la atención que dice: para que el aprendizaje se lleve a cabo, el estudiante debe prepararse para identificar las dificultades y los errores que comete durante el proceso, con la finalidad de poder superarlos. Y por parte de la UNESCO dice: la educación superior, ampliar la formación de los profesores con planes y programas de estudio que den a los docentes la capacidad de dotar a sus alumnos de los conocimientos y las competencias que necesitan el siglo XXI. Yo creo que esto va muy acorde al planteamiento que estamos haciendo de la problemática, en donde podemos decir que los docentes pues sí brindan esa información a los alumnos. El detalle está en cómo y dónde la brindan, ¿no? Obviamente en el aula de clases, o solamente también sobre mandando un correo. Pero aquí el problema donde está fallando es esa interacción digital, donde hay una cierta brecha entre maestro-alumno y inclusive entre maestro-maestro, para poder sobrellevar las actividades del siglo XXI para un estudiante del siglo XXI. En nuestra fundamentación hay diferentes dimensiones que ya las habíamos mencionado en clases anteriores, de hecho en una de las primeras clases de seminario. Y la primera dimensión es la dimensión sociológica. Ubicamos nuestra temática con la fundamentación teórica funcionalista de Durkheim. ¿Por qué? Porque los hechos sociales deben ser considerados como causas naturales cuando tratamos de comprender una parte de la sociedad. En pocas palabras, debemos actualizarnos nosotros como docentes y aterrizar en que las generaciones van pasando y que cada generación es diferente, y por lo tanto demanda una actualización propia del docente. Una dimensión cultural que aquí puede aterrizarla perfectamente en la cultura institucional que tenemos como centro educativo de UPN Mexicali. La cultura de la formación docente depende de los modelos educativos, al igual
que las costumbres institucionales y escolares que se tienen en primer lugar como país, como región, estado, institución y centro de trabajo. La cultura del docente a nivel general es considerada en México una de la manera muy crítica en estos tiempos de posmodernismo, derivados de nuevas tendencias sociales como la tecnología, la equidad de género, derechos humanos, etcétera. Yo me quedaría con la parte de la tecnología, en donde claramente y visto está por lo que he comentado y lo que está escrito en el documento de esta investigación, esta temática, que es la brecha digital de los docentes de UPN Mexicali, en donde podemos comentar pues que hay una resistencia ante la cultura institucional que se vive en esa actualización. Sí ha habido ciertas actualizaciones en relación a algún curso y demás, pero no propiamente para sobrellevar estrategias digitales para llevar clases. La mayoría de los docentes estamos casados con un cierto modelo de llevar a cabo nuestras asignaturas. Y eso agregándole que la licenciatura está desde el año 2012 hasta la fecha, no ha llevado una actualización de currícula, de malla curricular que pudiera ser aprovechada o se le pudiera agregar unas cuantas más asignaturas de tecnología, porque sí la tiene, pero es una optativa, no es una asignatura propia de el interventor educativo, que es la licenciatura que se oferta. Hay una dimensión económica también, en donde hacemos referencia a las reformas estructurales que se implementarán como proyectos en busca de calidad educativa. Solo se le exige al docente, pero no se le apoya económicamente para preparación. En este caso, no es tanto el caso de la universidad que nos afecta la dimensión económica que vivimos. Como universidad, puedo comentar y puedo decir que tenemos bastante recurso, y lo comentaba al principio, como infraestructura, que se cuenta con los materiales. Para empezar, cada aula cuenta con su cañón, cada aula cuenta con su computadora, cuenta con servicio a internet, y no hay por qué batallar por parte del docente para poder implementar este tipo de estrategias. Podría mencionar que la dimensión económica nos favorece en términos de política, en términos de infraestructura, de recursos que se brindan principalmente. Claro que siempre vamos a querer más y mejorar, sobre todo la calidad de internet, que es en ocasiones falla, ¿no? Para poder hacer trabajos en línea. Pero no está de más utilizar otras plataformas que se pueden usar a distancia para algún caso de emergencia, ¿no? Como la que estamos viviendo actualmente, que es el gran problema, que ahorita son contados los maestros que están dando clases en línea, porque la mayoría o no sabe o no le gusta usar este tipo, o no está actualizado, o no sabe cómo dirigirse a esos alumnos porque no tiene la experiencia. Nuestra justificación obviamente se basa principalmente, aprovechando la postura como coordinador de la licenciatura de intervención educativa, se basa en los docentes de la licenciatura de intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, en la búsqueda de brechas formativas de los docentes y ver el impacto que estas brechas tienen en los aprendizajes de los estudiantes, meramente en la creación de ambientes de aprendizaje por parte del maestro. A lo que quiero buscar yo hilar es prácticamente si esta brecha, esta falta de utilización de recursos didácticos, digitales y tecnológicos, como el celular, aprovecharlo en clase, como el hacer más dinámicas las clases, pero aprovechando esta vía digital donde el alumno está atrapado, inmerso últimamente, y sobre todo en las redes sociales, si el docente es capaz de poder brindar apoyo por ese medio o alguna actividad por ese medio que ayude a motivar al alumno y de esta forma poder garantizar yo en mi justificación que es un factor que desmotiva, que sí trae, primeramente que desmotiva si es que no se utiliza, y en parte que motive y que pueda aportar al aprendizaje del alumno si es que sí se utilizan. Se considera importante tomar en cuenta el dicho perfil en un cuadro comparativo de las formas de trabajo de los docentes con la finalidad de revisar las brechas formativas de ambos lados. Así podemos proponer estrategias con la finalidad de motivar a los alumnos a través de la formación docente de los maestros y sean ellos los mismos docentes quienes reflexionen sobre su práctica docente diaria. La idea es poder incentivar al docente. En la experiencia anterior yo ya trabajé los ambientes de aprendizaje, pero dichamente con los alumnos, derivado a que los alumnos tienen una competencia a desarrollar en esta carrera, que la principal de ellas y la número uno es la creación de ambientes de aprendizaje.
Pero ¿qué está haciendo el docente de la licenciatura para poder aportar al alumno, en este caso el futuro licenciado, para que cree estos ambientes? Y más en pleno siglo XXI, en donde la tecnología, las herramientas digitales están al por mayor. Las dimensiones ya generales, hablar de una dimensión mundial, una dimensión nacional, como se ve en pantalla, una dimensión local, es para darnos una idea de que no somos los únicos que vivimos esto, ¿no? En la educación básica se ha visto, dicho propio, varios proyectos sobre la tecnología. Podemos aterrizar en esta parte muchos más temas tecnológicos, desde los más actuales de que se han regalado tablets para ciertos programas, ahorita con las clases en línea que se están brindando por la situación de la pandemia y demás, pero anteriormente ya ha habido programas, ¿no? Como por ejemplo lo que son las pizarras electrónicas, en donde había una computadora que se instalaba en las escuelas selectivas y de cierta manera el alumno podía interactuar con una pizarra electrónica donde ya venían los libros digitales. Pero esto permitía leer herramientas digitales que el maestro también estaba atemorizado porque ya se venía un cambio drástico. Hoy en día es una realidad que se dice por ahí, el alumno ya nace con la tablet. No es propiamente que nazca con la tablet, simplemente que la modernidad, el posmodernismo nos obliga ya ahora a la sociedad del conocimiento a por ese medio adquirir información, informarnos y también a tener que utilizarlo porque cada día la sociedad del conocimiento va avanzando y nos exige esos cambios. Entonces, si ya en la sociedad está ocurriendo, en la escuela, ¿por qué quedarnos atrás? ¿De acuerdo? Entonces, a nivel mundial, podemos hablar de países que ya hacen este tipo de investigaciones y sobre todo una aplicación ya más directa en la tecnología, en lo que es la parte digital. A nivel nacional, ya hablando de México, lo que podría decir yo es que los programas están, ¿sí? Con sus deficiencias y demás, pero están. Y a nivel local, en UPN Mexicali, como lo he mencionado, tenemos la infraestructura, sí, hay algunos detalles que hay que mejorar, como lo comentaba hace rato, con el que es la parte de la línea de internet, la señal, que haya buena señal y no se caiga la red, para poder mejorar, pero más allá de eso, el problema no tanto radica ahí, sino radica en la capacitación del mismo personal y esa en ocasiones es una decisión propia. ¿Por qué la institución no obliga a que se actualicen? La institución está obligada a brindar los servicios y claro que los brinda. El problema es la resistencia del docente para poder este, asegurar pues una capacitación formal para apoyar a sus alumnos en un futuro cuando se requiera, ¿no? Como vuelvo a repetir, como es el caso de esta situación, que ocupamos de estas herramientas digitales para poder dar clases en línea, para poder mandar trabajos, revisar, etcétera, y facilitarnos. Ya dejemos atrás lo de las edades por parte de los docentes. Hoy en día cualquiera puede utilizar las herramientas y para eso están diseñadas inclusive para hacer las cosas más difíciles, pero hay una resistencia a nivel local que es a la dimensión que me centro principalmente y en la que tengo más contacto obviamente, y donde puedo decir que tenemos la infraestructura, hace falta ganas tal vez, ¿no? Y de esa forma puedo sustentar mi problemática para poder decir que una vez diseñando algo, en este caso un taller, cursos para poder capacitar a los maestros y siempre y cuando estos acepten y se lleven a cabo en clase, poder generar realmente un impacto en el alumno. El objetivo de la investigación de determinar las acciones formativas digitales en los docentes genera un impacto en la mejora de creación de ambientes de aprendizaje en los alumnos de la licenciatura de UPN Mexicali. Ese es mi objetivo de la investigación, poder lograr ese impacto de mejora. Mi pregunta, lo cual radica el mismo objeto de estudio, ¿cuáles acciones formativas digitales docentes en los maestros de UPN Mexicali mejoran la creación de ambientes de aprendizaje en los alumnos de la licenciatura en intervención educativa? ¿Cuáles acciones son? Hay que buscar. O sea, tengo conocimiento de que hay maestros que inclusive batallan para enviar un correo, ¿no? Pero también hay quienes envían correos, hay quienes tienen redes sociales, hay quienes utilizan plataforma. Entonces, de esa derivación, ¿qué tanto jugo, qué
qué tanto aprovechan las plataformas, lo que saben en cuanto a tecnología y herramientas digitales para aprovecharlos como creadores de ambientes de aprendizaje en sus aulas y poder de esa manera potencializar no solamente la motivación del alumno, que lo que interesa más allá de la motivación es el aprendizaje del alumno y que salga también bien capacitado, ¿no? La hipótesis, las brechas formativas digitales de los docentes afectan los ambientes de aprendizaje para el logro de un buen perfil de egreso de los estudiantes LIE. La brecha digital del docente se ve limitada y se ve afectada al grado de que si el maestro únicamente utiliza las TIC y no las TAC, ¿verdad? Para únicamente pasar el horario de clase y no poder generar un aprendizaje, entonces se garantiza la hipótesis antes mencionada. Pasamos al capítulo 2 rápidamente y aquí vamos a ser un poco más breves. Obviamente en esta video exposición no voy a aterrizar directamente en cada uno de los autores, voy a mencionar de forma muy sencilla cada uno de los temas que se van a manejar en fundamentación teórica. Mi organización prácticamente el capítulo 2 ya a través del trabajo que se enviará por la plataforma de Google Classroom ya se podrá observar detalladamente dónde me falta, dónde no, y los avances que tengo en relación a cada una de las temáticas que a continuación voy a mencionar. Mis enfoques y perspectivas teóricas. Vuelvo a repetir la temática, que es la brecha digital formativa. Y aquí viene la parte importante, en donde yo empiezo a mencionar algunos temas que dan mi perspectiva teórica, es decir, mis elementos de cómo explicar, de cómo fundamentar mi investigación en cuanto al tema antes mencionado. Por eso en este árbol muy colorido que se observa, a mero abajo pongo el nombre de mi temática y en cada una de las ramas, como parte de un fruto, si se quiere observar de esa manera, coloco lo que rodea a esta temática, que esto que rodea prácticamente son los temas a investigar, donde se derivan los autores en cada uno de estos que se hablan a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, como miramos en las dimensiones pasadas. Y sobre todo autores actualizados de 5 años, 3 años hacia atrás, ¿no? Comencemos con uno de los primeros temas, la brecha digital en México y la educación. En este tema pues se habla principalmente sobre esa distancia que se tiene entre la tecnología, qué tan actualizados estamos, y aquí entramos en alguna comparativa con algunos otros países y que nos podemos dar cuenta simplemente con algunos videos en redes sociales de cómo la tecnología en otros países está más avanzada. Me atrevo a decir que prácticamente en un 50% más, ¿no? La brecha tecnológica, el siguiente, la brecha tecnológica en los docentes de la UPN Mexicali. Aquí es prácticamente analizar los documentos normativos de la universidad, donde principalmente hable sobre tecnología y poder decir si la licenciatura te obliga o no a prácticamente a que el docente presente dichas herramientas digitales. Si hay un apartado, lo puedo mencionarte desde ahorita, porque sí hemos leído esa parte, pero no propiamente obliga al docente, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer yo con esta investigación es poder propiciar y poder brindar pues primero plantear el problema, ¿no? Y que se evidencie, pero no por evidenciar dejarlo en investigación, sino proponer una investigación-acción, pues al final una acción que sea un curso donde el maestro se puede actualizar y capacitar para mejorar su práctica docente en temas de las herramientas digitales y su utilización. Otro de los temas es la TIC de la educación y las TAC, ¿de acuerdo? Las tecnologías hoy en día, como antes mencionar, son súper importantes en todo ámbito y sobre todo en el sector educativo. Entonces, en este apartado lo que hacemos mención son sobre algunos autores que nos hablan sobre las tecnologías de la información y las tecnologías del aprendizaje y de la comunicación. Los ambientes virtuales, ya hoy en día estamos acostumbrados, como lo estamos haciendo ahorita, a que los ambientes virtuales, los chats, las videollamadas,
las reuniones en línea, etcétera, sean más comunes o sea visto de algo normal. Si nos vamos a tiempos pasados de los 90, etcétera, esto era súper complicado y súper costoso, ¿no? Y hoy en día la facilidad de las redes permiten una conectividad muy amena, muy cómoda, que nos permite prácticamente desde casa hacer este tipo de actividades o este tipo de videos, este tipo de comunicación, que es algo que nos hace falta práctica a muchos de los docentes para poder sacarle jugo, porque quienes ya lo están viviendo son nuestros alumnos, son los chiquitos desde los niños, ¿no? Y nosotros como docentes, como profesionales, nos quedamos atrás en esa parte y es esa brecha de la que estoy hablando prácticamente y esa brecha formativa que el docente de educación superior, hablando de mi temática que se radica en UPN Mexicali, pues pareciera no la tiene en un gran porcentaje. Otro de mis temáticas es la competencia docentes en la actualidad. ¿Qué competencias docentes debemos de tener en la actualidad? Es una lectura por ahí de Díaz Barriga en donde podemos aterrizar cómo el docente debe comportarse o qué debe de adquirir o de tener en estos tiempos, ¿no? Claro, por niveles. Otro de los temas es el aprendizaje, el ambiente de aprendizaje y los elementos que lo componen. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus elementos? Aquí puedo mencionar algunos como la organización, el diseño y la aplicación de materiales y lo que vienen siendo los principios como lo que es el contexto y los entornos escolares. Hoy en día también hacer mención de la nueva escuela mexicana, de lo que viene siendo el entorno escolar, de lo que viene siendo la parte de la inclusión y cómo se toma en cuenta esto para lo que yo quiero, ¿no? Que es la licenciatura en intervención educativa y principalmente en los docentes. Aquí tendría que hacer un enlace en relación a una comparativa de lo que es la educación básica con la educación superior, que próximamente pues ya también vienen sus reformas, ¿no? Y por último, herramientas tecnológicas digitales de la actualidad. Aquí, como ustedes lo saben, pues diferentes plataformas donde se pueden brindar información educativa, todo lo que se tiene en la actualidad en temas de educación que se pueden utilizar. Uno de los más utilizados y el que estamos utilizando por parte del servidor Google, que tiene muchas herramientas y súper, es Google Classroom, ¿no? Que nos ayuda de forma muy práctica a los docentes a poder organizar y con simplemente una cuenta de Google podemos acceder rápidamente para poder organizarnos con nuestros alumnos. En lo personal a mí me funciona muy bien. Bueno, este es mi árbol donde yo puedo explicar mis enfoques y perspectivas teóricas. Eh, Sigamos adelante. Una de mis bibliografías, por mencionar algunos nada más, porque no voy a poner todos, lo demás la podrán observar ustedes en el trabajo. Es Almaguel Salazar, Álvarez del Valle, con la docencia como mediación pedagógica, Díaz Barriga, que es con el que cierro prácticamente, didáctica y currículum en México, tarea docente y perspectiva didáctica grupal y psicosocial, el docente y los programas escolares, institucional y didáctico, ¿no? Hablo mucho sobre la didáctica en relación a los ambientes de aprendizaje y sobre la brecha digital, que es en la parte que quiero aterrizar mi temática, cómo hilar que el docente, ya a manera de conclusión, cómo hilar que el docente pueda generar ese clic con los alumnos y hacer que su clase sea didáctica, tecnológica, digital. En pocas palabras, que pueda hacer una mezcla, una utilización de lo que los alumnos están viviendo hoy en día como agentes del conocimiento, como sociedad del conocimiento, y puedan aterrizar sus herramientas como lo que son los celulares, las redes sociales, y otras plataformas más que hay muchísimas como PowerPoint, las infografías de Gallery y muchas herramientas que se pueden utilizar como plataformas de Google Classroom, debates en línea, videollamadas con grupos y que el docente puede aplicar y a distancia por alguna tarea y que el alumno de esa forma se vea más involucrado y más entendido de su parte social como está viviendo en la actualidad, su mundo por así mencionarlo, y hacer clic en esa parte para que mejore ese ambiente de aprendizaje y de esa manera también el maestro pues se potencialice a otro, no diría que a otro nivel, pero sí
a un grado más de experiencia en otros saberes. Pues muchas gracias, esto continuará. El tema está todavía inconcluso, probablemente haya cambios. Esto es lo que se lleva apenas en bosquejo y en avances de lo que es el capítulo 1 y capítulo 2. Estamos en proyección de seguir armándolo. En la clase Seminario de Investigación 2, me faltó colocar ahí, por parte del doctor Gildardo Linares Plasencia, al cual le agradezco por este trabajo. Y ahí le estaremos enviando lo que viene siendo el documento ya por escrito de los avances de esta temática, la brecha digital formativa docente que configura la tarea académica en la UPN Mexicali y su impacto en los ambientes de aprendizaje. Por su tiempo, muchas gracias.